Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a recordar algunos conceptos claves que tienen que ver con el inventario, que sin duda no fueron suficientes con la explicación tanto de la clase sincrónica como de la videoclase que está subida en el campus. Si bien esta materia es administración de unidades de información, se me ocurrió indagar sobre este aspecto del inventario y demás, porque bueno, tiene que ver con, si bien tiene que ver con la materia de descripción básicamente, con unas pinceladas de automatización eh, y con la práctica, ¿no es cierto? Con la materia de prácticas, quería ver hasta dónde podían llegar a entender una actividad eh, tan diaria como es el inventario, ¿no es cierto? La carga del inventario. Pero lógicamente, ¿por qué? Porque si uno habla de una gestión de calidad, cuando uno trabaja sobre parámetros de calidad, trabaja básicamente sobre calidad en los procesos técnicos. ¿Para qué? Para tener una biblioteca bien organizada, para que el usuario pueda encontrar lo que busca y nosotros como bibliotecarios también encontrar lo que el usuario nos requiere en forma permanente. Tener una biblioteca organizada implica tener diferentes estados administrativos al día y en condiciones correctas. El inventario es uno de ellos, así como el reglamento que regula la actividad del usuario en la biblioteca, qué es lo que puede hacer, lo que no puede hacer, como el manual de procedimientos que regula el trabajo de los bibliotecarios, cómo vamos a hacer las cosas en nuestra biblioteca. Es un documento flexible, como ya lo hemos visto, y dinámico porque se presta a algunas ciertas modificaciones. Pero bueno, viendo algunos trabajos y algunas devoluciones que ustedes me han hecho, e incluso algunas consultas que me han hecho, me veo obligada a hacer este video explicativo porque hay cosas que no han quedado claras. Cuando yo digo que tiene que ver con la materia de descripción o catalogación, es porque estamos trabajando sobre las áreas de descripción y sobre las reglas angloamericanas de descripción. No podemos dejar de tener en cuenta la puntuación, los espacios, la ortografía. Si yo no pongo acento en una palabra, es una falta ortográfica. Parece leve, porque no es que me estoy confundiendo la S con la C o la B larga con la B corta, pero no poniendo el acento también es una falta de ortografía. Vamos por partes. Entonces, dijimos que el inventario principal es librario, es decir, de obras monográficas, de libros. Los materiales especiales los vamos a volcar en otro tipo de inventario. Inventarios que pueden ser, si tenemos computadora, en una hoja Excel o en diferentes cuadernos, pero no vamos a mezclar los materiales especiales, llámese láminas, mapas, películas, CD, partituras, con los libros. Acá nos vamos a centrar en el inventario de libros. Este inventario de libros ustedes lo pueden hacer de diferentes formas, o sea, utilizando distintos formatos. Puede ser, por ejemplo, un cuaderno grande, tapadura, como el cuaderno de actas. Se va a utilizar en forma abierta, apaisada, y cada renglón va a ser un registro bibliográfico. Es decir, si no me alcanza para completar el título, pondré puntos suspensivos, el título quedará incompleto. Pero sí o sí, cada renglón va a ser un registro. En algunas bibliotecas he visto fichas. Las fichas son un poco menos prácticas. ¿Por qué? Porque si yo hago una ficha a modo de inventario, voy a requerir un fichero grande, ¿sí? Porque en una biblioteca de 2000 libros voy a tener que tener 2000 fichas. Y esas fichas van a tener que estar como en las bibliotecas cuando se usaba el catálogo manual,
con un vástago, es decir, un alambrecito que atraviesa toda la ficha, justamente para que nadie manipule la ficha si nos pierda una. Por eso es un poco más engorroso. Eso sí lo hacemos en forma manual. El cuaderno, las fichas, las hojas sueltas, como fue el tema del trabajo práctico que les di, también pueden hacerlas escritas a mano. ¿Qué pasa cuando yo escribo a mano? Cuando yo escribo a mano el inventario, tal vez quede medio desdibujado el tema de la puntuación y de los espacios, como venimos diciendo sobre las reglas angloamericanas, en referencia a las reglas angloamericanas. Queda desdibujado porque estoy escribiendo a mano, pero es un documento importante, es un estado administrativo muy importante. Por lo tanto, ese libro de inventario tiene que estar prolijo, tiene que estar borrado, tiene que tener una etiqueta que visualice que es el inventario número 1, el inventario número 2, el inventario número 3, las líneas con reglas, siempre con la misma lapicera, no la misma lapicera, sino la misma tinta. Si utilizamos negra, va a ser todo el inventario en negro, si es azul, todo el inventario en azul. Tiene que ser la letra clara, legible, prolija, que si yo me voy de la biblioteca y atrás me sucede otra persona, pueda entender lo que yo escribí, y no con jeroglíficos, ¿sí? Eh, no puede haber comillas, sino que tiene que estar todo volcado, tiene que ser claro. Es un documento importante para la biblioteca. Si lo hago en forma informatizada, como por ejemplo una hoja de Excel, los campos tienen que estar respetados también. Yo les voy primero a mostrar algunas consideraciones porque hay gente que me preguntó, por ejemplo, si podría hacer el inventario en AguaPay, por ejemplo. A ver, espero que lo estén viendo. Si yo utilizo el AguaPay a modo de inventario, vamos a edición, ven acá que dice número 4. Este es el NFN, es decir, la hoja de trabajo. NFN 4, la hoja de registro, la hoja de trabajo, donde yo voy a volcar todos los datos bibliográficos en esta ficha, en este registro. ¿Puedo utilizar ese número como número de inventario? Yo no lo aconsejo. No digo que sea improbable, ¿sí? ¿Cuál es? ¿En qué caso yo podría utilizarlo? Y en el caso de que fuese una biblioteca de creación, una biblioteca virgen, una biblioteca donde no hay ningún registro hecho, donde no hay libro de inventario, donde ningún libro tiene una sola oblea con su número de inventario, nada, no tiene nada. Yo soy la primera persona que se hace cargo de la biblioteca, tomo el AguaPay, agarro el libro y digo, bueno, empiezo. Pero ojo, atento con esto. Utilizo este número como número de inventario, pero ¿ven esta herramienta que dice nuevo ejemplar? Eso ya no lo podría utilizar. Vamos a suponer que llegan 22 libros de ciencias naturales de primer año. ¿Qué tengo que hacer? Cada uno de esos libros van a tener que estar registrados en forma individual, porque cada uno de ellos va a tener su propio número de inventario. Por lo tanto, cada una de estas NFN, cada una de estas hojas de trabajo, van a tener el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, hasta llegar al 22. No voy a hacer. Normalmente uno utiliza el número de registro, carga toda la ficha y el número, el siguiente manual, el siguiente libro igual a ese, yo le pongo nuevo ejemplar y acá ves, acá que tienen el número 1, después me va a salir el 2, el 3, el 2, hasta llegar al 22 de ciencias naturales. Pero van a tener todos el número de inventario 4, no es lo que corresponde. Cada libro va a tener su propio número, por lo tanto voy a tener que registrar a mano cada una de las fichas. Cada uno de los libros va a tener su propio registro con su propio número, a menos que utilice el recurso este de duplicar registro, tal vez así.
no es lo que yo recomiendo. A ver, si puedo dejar de compartir y les comparto para que vean que no es algo caprichoso, no es algo caprichoso. A ver si pueden ver. Este es Avies. Este es otro software de gestión bibliográfica. Acá lo utiliza el gobierno de Chile, las bibliotecas escolares de Chile, pero también lo usa, en realidad fue creado por las bibliotecas escolares de Andalucía. ¿Ven? Si yo pongo acá número de ejemplar, número de registro, este es el campo del número de inventario. Porque nadie, ninguna escuela, ninguna biblioteca que adopte un sistema de un software de gestión bibliográfica es una escuela virgen. Ya por ahí la escuela tiene 10, 15, 20 años y recién se incorpora un sistema de gestión bibliográfica, por lo tanto ya los libros tienen muchos inventarios. Acá simplemente vuelco el número del inventario y voy cargando todos los campos como corresponde. Entonces yo no recomiendo Aguapay para utilizarlo como número de inventario. El número ese NFM es el número de registro, que me va a indicar qué cosa, la cantidad de registros que están ingresados en el Aguapay, nada más que eso. Y el ingreso, por supuesto. Ahora, ¿puedo hacerlo en forma informatizada? Claro que sí. Puedo utilizar una hoja Excel. Una hoja Excel. Obviamente, voy a tener que respetar, como dijimos, los campos y o las áreas cuando uno habla en ficha, los campos cuando uno lo pasa al lenguaje informatizado, un lenguaje de computación, tiene que tener todos los campos compatibles y cada hoja que ustedes vayan incorporando va a tener que tener las mismas propiedades, no aleatorias. La fecha. La fecha tiene que ver con el día que ingresa ese libro, no otro, ¿sí? No, no es la fecha de edición del libro, sino la fecha que el libro ingresa a la biblioteca. Voy a ir vamos a ir al trabajo práctico en realidad para ayudarlos un poquito acá. El primer ejemplo que ustedes tenían era que había ingresado el libro el 13 de agosto del 2020. Muchos compañeros han puesto, por ejemplo, 2010, 1964, 1975. Han interpretado que la fecha era el año de edición del libro y la fecha es el día que ingresa ese libro a la biblioteca, 9 del 10 del 22. Esto me va a dar dos pautas importantes esa fecha. Si yo comparo la primera con la segunda, me va a decir que hace 2 años y 2 meses que no entra un libro nuevo a esta biblioteca. Porque si el último ingresó el 13 de agosto del 20 y este va a ingresar el 9 de octubre del 22, hace más de 2 años que no ingresa un libro nuevo a la biblioteca. Eso teniendo en cuenta que tenemos toda la biblioteca informatizada y el inventario está al día. No hay nada para hacer. Entonces tardamos 2 años y 2 meses en que ingrese un libro nuevo. Pero ojo, también me está indicando, si no tengo la biblioteca informatizada y si no tengo todo al día, que hace 2 años y 2 meses que el bibliotecario no se sentó a ingresar un libro. Por eso es importante la fecha. El número de inventario es el número único y correlativo. Hubo compañeros que me han puesto 6.415, 2.812,
3.429. Me han puesto el número real del número de inventario de la biblioteca, y este es un trabajo ficticio. Por lo tanto, es 6.416. Es el número correlativo. Y el siguiente va a ser el 6.417. ¿Esto qué me está indicando? Que tengo 6.417 libros en mi colección, más menos. Esos son los libros que han ingresado a la biblioteca a lo largo de la historia que tiene esa biblioteca, ¿sí? En el medio han quedado los que yo expurgué, los que se han perdido, los que no me devolvieron, los que están deteriorados y los tuve que descartar, ¿sí? Quedaron en el camino 100, 200, 1.000 libros, no sabemos cuántos. Ustedes los tachan en el libro de inventario cuando es manual y los borran del catálogo cuando ya ese libro no existe más. Ese número no se le asigna a otro ejemplar nuevo. Ese número es de ese libro que se le dio de baja. Luego, acá, cuando hablamos título, autor, título, edición, lugar, ¿no les resulta conocido cuando ustedes ven en descripción las áreas, cuando ustedes ven las fichas de áreas, ¿no? Y ven las reglas angloamericanas, que cada área tiene su capítulo y toda la explicación que amerita ese capítulo? No se pretende que ustedes conozcan de memoria qué dice cada capítulo. Con el tiempo y con la práctica se van a ir familiarizando de situaciones comunes, de situaciones que pasan siempre, ¿sí? Apellidos de casada, apellidos compuestos, apellidos italianos, franceses, con apóstrofos, con preposición, preposición con mayúscula, preposición con minúscula. ¿Cómo ingresan esos autores? ¿Sí? Y muy importantes son los puntos de acceso, es decir, cómo ingresa un libro. Si un libro tiene hasta 3 autores, entra por el autor, ¿sí? En este caso, si yo voy a poner en el campo autor, voy a poner Borges, Jorge Luis. Y acá me quedo con esto. ¿Cómo entra el autor en el campo autor? Entra con el apellido y nombre. Apellido, coma, nombre. Si es apellido compuesto, empieza con el primer apellido y seguido por el segundo. Si es Gabriel García Márquez, será García Márquez, coma, Gabriel. Esto en el caso del campo autor, propiamente, y directo. Luego del punto dejo un espacio. ¿Por qué? Porque uno cuando escribe deja un espacio después de un punto, nada más y nada menos. No hay que romperse mucho la cabeza. No me puedo poner acá pegadito el título, porque no es claro, no se lee bien. Siempre se deja el espacio correspondiente a cualquier forma de escribir. Vamos a poner que es el Aleph. Estoy con mi conectar igualdad, que se me va. Aleph. El Aleph puede ir, si ustedes lo están escribiendo en una computadora, puede ir en negrita, puede ir subrayado, nunca entre comillas, ¿eh? Punto. Entonces tenemos el campo del autor, el campo del título. Luego vamos al campo de la edición. La edición es solamente la edición. Primera edición con minúscula. No se pone ni la E con mayúscula, ni se pone reimpresión. Simplemente primera edición, punto, espacio. Luego voy a poner el lugar donde se ejecutó esa edición. Siempre recuerden que es una ciudad.
he corregido países. Vamos a suponer que sea Bogotá. Estoy inventando, ¿eh? 2 puntos, espacio, el nombre de la editorial. Editorial Cachirla. Estamos inventando, pero para que ustedes tengan ahí, coma, y ahí sí va el año de edición. 1987. Punto. Espacio. Luego va la descripción física. Solamente voy a poner las páginas. Páginas. 234, espacio, página, punto. Punto y coma, punto, perdón, punto, los centímetros en alto, no alto y ancho, en alto, 20 centímetros, porque eso es una formalidad que tiene que ver con los estantes y demás. Y luego viene el área de la serie o colección. ¿Todos los libros tienen serie o colección? No, no. Este no tiene, entonces no le pongo nada. Si tuviese, por ejemplo, Biblioteca Universal, bueno, sí lo pongo entre paréntesis y lógicamente con mayúscula, Biblioteca Universal, porque es el nombre de la colección. Ubicación. Dijimos que la ubicación tiene que ver con el estante, no el estante 1, 2, 3, anaquel 5, derecha, izquierda, no, porque la biblioteca es dinámica y los estantes suelen cambiarse, suelen modificarse, sino la materia que está identificada. Ahora, si yo pongo literatura, ¿está bien? Sí, está bien. Está bien si yo tengo todos los libros de literatura mezclados, ordenados alfabéticamente por el autor, pero en un solo anaquel tengo todos los libros de literatura. Entonces, si alguien me pregunta, ¿dónde está el Aleph? En literatura. Claro, yo lo mando a literatura o voy a buscarlo a literatura porque está ubicado en literatura. Ahora, fíjense cómo está puesto acá, el anterior. El anterior dice novela. Eso significa que yo no tengo un anaquel grande que diga literatura. Los tengo ubicados por subgéneros. Dice novela. Porque, a ver, si yo en mi biblioteca tengo los estantes divididos por subgénero, entonces tengo novela, cuento, poesía, teatro. Sin embargo, cuando los voy a poner la ubicación, digo literatura, tengo que ser muy conocedora para saber que la Aleph va a ser un cuento o que va a estar dentro de una antología de cuentos. Tengo que ser muy conocedora. Si no, no lo voy a buscar fácil, a menos que incluso en el catálogo informatizado, el Aguapay o el que sea, se maneja con metadatos y es el bibliotecario el que completa esos metadatos. O sea, la computadora y los sistemas son inteligentes en tanto y en cuanto la persona que haga la carga sea inteligente también. O sea, la máquina no tiene por qué saber de subgéneros y de... ¿Se entiende lo que digo? O sea, no sé si soy clara, pero si yo voy a ingresar un libro, es mi responsabilidad cómo esté hecho ese registro, no de la computadora ni de la máquina. Entonces, si acá yo tengo novela, quiere decir que en mi biblioteca están todos ubicados por subgéneros, entonces le voy a poner cuento, porque así va a ser más fácil saber de qué se trata. Si es donación, lo voy a poner y lo voy a poner con acento, como corresponde. Ahora, ¿qué pasa si tengo un libro que es una antología, un manual de algo? He visto gente que me puso esto, varios, entre paréntesis, no me anda el paréntesis, pero bueno, varios, punto, matemática 5.
Matemática 5.8 edición, así. No entiendo qué es esto. Sí entiendo lo que quiso poner el compañero o la compañera que lo hizo. ¿Qué quiso poner? Que eran de varios autores. Bueno, si tiene varios autores, significa que el punto de acceso va a ser el título, no el autor, porque tiene más de 3. Hasta 3 autores va a entrar, aunque sea por un autor. Después de los 3 autores, ya entra su punto de acceso es por título. Entonces acá yo no me puedo descartar que tengo un área que es mención de responsabilidad. Divido con una barra y voy a poner la mención de responsabilidad. Es decir, si tiene 15 autores voy a poner uno y otros. ¿Cómo entra mención de responsabilidad? Entra directo. En vez de entrar, como en el caso del campo autor, Borges Jorge Luis, mención de responsabilidad entraría Jorge Luis Borges. Entra directo. Vamos a suponer que sea Mariana Álvarez, pero Mariana Álvarez no está sola, sino que está con otros, et al, que quiere decir y otros en latín, punto, espacio. Así, ahí sí voy a poner octava edición, punto. ¿Dónde lo hicieron? En Buenos Aires, 2 puntos, Santillana, 2020. ¿Sí? Punto. Luego va el área de la descripción física. Tiene 237 páginas, punto, y mide 25 centímetros. Y luego ahí, recién ahí va a ir la serie. No tengo paréntesis acá. Serie pensadores. ¿Sí? Porque lo tiene. En la ubicación, ¿cómo voy a ubicar yo este tipo de material? Manual, la palabra manual ya no se usa, porque manual hay manual de electricidad, manual de carpintería, manual de fotografía, manual de todo. Yo lo pondría en texto escolar o textos escolares, texto escolar, matemática. ¿Sí? Compra. Dije que no me iba a fijar en la clasificación, no me voy a fijar en la asignatura topográfica, pero claro, he visto cosas horrorosas, ¿no? Como por ejemplo un libro de biografía con número 64. O sea, yo me voy a fijar en la clase principal. Por ahí no voy a desglosar el abanico en las distintas subclases porque no es mi área y no me voy a poner a trabajar en la CDU para corregirles, pero sí mínimamente la clase. Entonces, si es matemática, voy a poner 50, perdón, 51, y como forma, si es manual, voy a poner 0,75, no tengo el paréntesis. Bueno, a ver si lo puedo poner, aunque sea con un cosito así. Y las 3 letras del autor. En observaciones no va nada, porque ¿qué es lo que va ahí? Restaurado, encuadernado, dado de baja, donado por el profesor Jiménez, qué sé yo, algo que sea una nota que sea importante, pero si no, no va a ser. En otros trabajos prácticos corregí en serie y colección propia, por ejemplo. No, ya sé que es propia porque los libros son de ustedes.
la serie es lo que hace la editorial para que a fines comerciales ir dividiendo toda su colección en diferentes subcolecciones o series. Entonces, vamos a suponer, Alfaguara o Lo que leo separa en serie negra todos los cuentos y novelas que sean de terror o de suspenso para chicos o policiales. Entonces ya sabemos que la serie negra de Alfaguara es eso. O Cántaro, la serie celeste es para niños de 8 años. O la colección Biblioteca Universal de Salvat, tiene toda la colección de obras clásicas. O sea, la serie y la colección es a efectos editoriales, no tiene otra, no tiene otra razón de ser. Bueno, creo que ya está. Bueno, los que ya hicieron el trabajo y está corregido, no importa, está bien, está bien. Yo lo que quiero es que lo aprendan a hacer, porque tienen a un mes y medio, un título, y quizás en marzo o abril del año que viene ya estén trabajando. Entonces a uno le entra también un poco la ansiedad y la desesperación. Imagínense, voy a ponerles un ejemplo que es grosero y que no tiene nada que ver con ustedes, por suerte, ¿no es cierto? No tiene nada que ver. Es lo mismo que yo le tomo un examen en la Facultad de Medicina a un alumno que dentro de 2 meses se va a recibir de médico y le digo, ¿dónde está el apéndice? Y me diga acá. Entonces yo digo, bueno, tenemos un problema, ¿sí? O un policía que va a egresar de Bucetich dentro de un mes y no sepa portar armas, o no sepa en qué momento usar su arma, ¿sí? Digo, son ejemplos groseros que no tienen nada que ver con nosotros, nadie se murió por acomodar mal un libro, pero todo va sumando, tiene que ver con la calidad, con la mejor forma de trabajar, la mejor forma de hacer los procesos técnicos para que el usuario pueda encontrar la información que necesita, tener una biblioteca organizada, implica tener mucho cuidado en todos estos aspectos, porque después nos quejamos si no respetan nuestras funciones, y nuestra función la van a respetar en tanto en cuanto nosotros sepamos trabajar y lo hagamos bien y con mucho compromiso. Así que bueno, quería aclarar. Lo mismo que pasó en el punto de la ficha. La ficha es una ficha de socio, una ficha donde tiene que tener el nombre, apellido, teléfono, grado y qué se lleva ese alumno, que tiene que ser una ficha práctica. Bueno, espero que les sirva.